Welcome to the podcast series, Us and Them, brought to you by Heidelberg University's Graduate School for Humanities and Social Sciences. Tune in for thought-provoking interviews with experts in different fields, from the social sciences to the humanities, from law to economics. Hello and welcome. HGG's podcast series, Us and Them. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nosotros y Ellos. Today we have three distinct guests from Venezuela, from the University of Los Andes, and at the same time they are all HGG's Baden-Württemberg scholars. And today we are going to talk about the topic of Where are the feet? Narratives of belonging and otherness. The shoe as a semiotic object, absence of feet, inhabited space, walking in someone else's shoes, the architect and the community. But first of all, I have to mention that in order to foster diversity in terms of language and to reach broader audiences, today's episode will be recorded exceptionally in Spanish. But if you are wondering about the content of this episode, we are going to provide you a short text in English. You can find this text in the description below. So, I would like to introduce you in English our three guests just briefly, then I will leave this stage to Vanessa, our moderator today, and the discussion will take place in Spanish. First guest, Vanessa Alejandra Marquez Vargas. She is an associate professor and researcher at the University of Los Andes, Venezuela, Faculty of Humanities and Education, School of Education. She has a professional background in Hispanic American and Venezuelan literature with specialized studies in Ibero-American literature, human sciences, and the sciences of meaning. Our second guest, Debbie Coromato Avenado Sanchez, professor and researcher at the Faculty of Architecture and Design at the Los Andes University, Venezuela. Her academic fields are history of contemporary architecture, history of modern architecture in Venezuela, history of religious architecture, architecture criticism, and architectural heritage. Last but not least, we have our third guest, Adrian Navia Segovia, professor and researcher at the Faculty of Architecture and Design of Los Andes University, Venezuela. He is architect with experience in architectural and interior design projects, as well as knowledge of tools for plan digitalization, model previewing, photorealism, concept representation, and layout design. So, without further ado, I'm going to leave the stage to Vanessa, today's moderator. Gracias, bienvenidos a este espacio en el que vamos a compartir en español nuestro trabajo disciplinar sobre dónde están los pies, narrativas de pertenencia y alteridad. En esta oportunidad me acompañan mis compañeros de doctorado y colegas Debbie Avendaño Sánchez y Adrián Navia Segovia, ambos arquitectos y profesores de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Dado que compartimos el mismo programa doctoral en Ciencias Humanas, es para nosotros muy oportuno este encuentro y con ello poder reflexionar sobre la idea de nosotros y ellos desde las narrativas de pertenencia que emergen en nuestros espacios cotidianos. Para ello, hemos desarrollado un trabajo interdisciplinario a tres voces que nos permite pensar y reflexionar sobre el zapato como objeto semiótico, sobre los espacios que quedan ausentes de pies, de personas, debido a las formas de construcción que actualmente se desarrollan, y la posibilidad de que el arquitecto se integre a la comunidad desde la idea empática y participativa. En primera instancia, vamos a conversar sobre la semiótica, justamente como disciplina que nos permite ver con otros ojos el significado de las cosas y de los objetos, siempre en busca de sentido.
Nosotros dirigimos nuestra mirada en principio hacia el zapato como una sustancia expresiva, un objeto que aparentemente simple revela complejas dinámicas de pertenencia y alteridad. Y justamente nos lleva a pensar cómo los objetos, los espacios y las ausencias configuran nuestras realidades sociales. Esta conversación está motivada por lo que en principio fue una anécdota personal de cruzar una calle, tropezar y caer gracias a un objeto muy particular que era un zapato de color naranja que estaba tirado como basura en la calle y que me hizo pensar y reflexionar si yo sería capaz de tomar ese objeto y calzar mis propios pies con él y a partir de eso integrar otras miradas y otras realidades. Cómo ese zapato, cómo ese objeto transita por diversos lugares y cómo se encaja también en diversos espacios. Y a partir de ello, mis compañeros y yo comenzamos una reflexión profunda hacia la idea de quiénes somos nosotros y de quiénes son ellos en los espacios compartidos. Ellos que habitan de algún modo ese zapato, que transitan la ciudad con el zapato o que habitan el espacio del hogar y el espacio familiar con el zapato como objeto semiótico. En ese sentido, como generador de sentido social, el zapato trasciende para mí, para nosotros, una función utilitaria. Se convierte en una sustancia expresiva dentro de un sistema, del sistema social, del sistema de la moda, como diría Barthes en algún momento, y opera como un eslabón de la cadena semiótica compleja de nuestros imaginarios sociales, por ejemplo, en la idea de diseñar el zapato que luego va a la vitrina para exhibirse y posteriormente al pie para ser calzado, ¿no? Lo fascinante es que en esa transición, en ese vacío de representación, el zapato semantiza un estado de pertenencia. El objeto es significativo porque también lo es el universo al que pertenece, al que pertenecemos nosotros como sujetos. El sujeto que se calza, el que se calza un zapato, genera a su alrededor una narrativa de estabilidad, de estatus, de nivel sociocultural, ¿sí? Pero cuando el pie se descalza, el zapato se va a otro espacio, se abandona, se revelan entonces fracturas de las mismas construcciones sociales que antes nos motivaron a generar otros sistemas llamativos. El zapato en este sentido encarna una paradoja entre cosificación e individualidad. Es una pregunta que nos hemos hecho y es una paradoja central en nuestra reflexión, ¿sí? El zapato en este caso es un espacio liminal que conecta y separa simultáneamente al sujeto de su entorno, de ese entorno sobre el que hablaremos con Adrián y Debbie. El zapato opera con eso que llamamos una potencialidad, ¿sí? En las modalidades del poder y del saber. Y la performatividad del zapato revela cómo los objetos cotidianos participan en nuestra propia construcción de las subjetividades. El zapato es ese otro en algún momento. Y lo vemos deslizarse así entre los intersticios, por ejemplo, de las calles. Su condición es no confiable en algunos casos porque también genera ciertas fronteras, ¿sí? Vemos un zapato abandonado, inmediatamente activamos prejuicios y valoraciones morales que revelan nuestras propias fronteras empáticas, sobre las que también conversará Debbie Avendaño al referirse a la arquitectura. Entonces, pensamos en este objeto y pensamos en los distintos espacios que ocupa. Y justamente cuando los encuentro abandonados o cuando los encuentro colgando en los árboles o sobre los cables de la electricidad, que también tiene una representación simbólica muy importante, pensamos, analizamos en los espacios urbanos, en la ausencia del zapato, en la ausencia de los pies y por extensión en los espacios que han perdido al sujeto, ¿no? Que han perdido vocación humana de algún modo. Y en este sentido, Adrián, me gusta enlazar tu idea de los espacios urbanos, de las ausencias que se han generado a partir del levantamiento de muros, de cercas, de pérdidas de movilidad. Y quiero preguntarte, ¿qué significa para ti
como arquitecto, semióticamente esa ausencia del zapato, esa ausencia de los pies en el espacio urbano. Bienvenido, Adrián Navia Segovia, arquitecto de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, es muy interesante tu pregunta. Además, quiero enlazarlo con algo que tú dices, que es la pérdida de los pies. Entonces, podemos enlazar al zapato como un elemento que simbólicamente está relacionado con los pies y que además lo relacionamos con el habitante o el habitar de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de la ausencia del zapato, podemos hacer una relación con la desaparición del habitante en muchos espacios de la ciudad contemporánea, incluso pudiese ser la ciudad contemporánea latinoamericana, en especial en ciertas áreas que han sido diseñadas bajo las premisas del zoning, según la Carta de Atenas en el 33, en el que se diseña una ciudad pensada para la máquina y no para la escala humana, para el peatón. Entonces, los pies justamente significan habitar, y el habitar pues está relacionado con apropiarse del territorio, y en estas áreas de la ciudad en el que el carro tiene la prioridad, justamente el peatón es quien pierde esa prioridad, queda rezagado a un segundo plano. Entonces, cuando se deja de caminar un espacio, pues se pierde el vínculo afectivo con el mismo, y esto genera una relación dicotómica entre la ciudad y el habitante. Esta relación dicotómica muchas veces se ve reflejada a través de muros, murallas, límites, rejas, fronteras, bordes, en el que la gente, por un lado, se cierra desde el adentro hacia la afuera. Ven en la afuera elementos que le generan miedos, y busca con estos muros protegerse de justamente ese afuera. Esa relación dicotómica muchas veces se presenta como la ciudad como un ente agresor con el habitante. Y eso se puede ver reflejado, por ejemplo, a través de una ciudad en el que no le brinda servicios ni recursos a sus habitantes, en el que, por ejemplo, las personas no tienen lugares para botar la basura, para sentarse, equipamiento urbano, sombra, espacios agradables para estar, para convivir. Básicamente la ciudad se convierte en un lugar de tránsito, muchas veces de tránsito principalmente vehicular, y cuando lo quieres transitar desde el punto de vista peatonal, pues es muy hostil. En este sentido, eso genera una reacción por parte del habitante, que es una reacción también hostil hacia la ciudad. Esa reacción, muchas veces se ve reflejada en esos muros, por ejemplo, a través de elementos como el graffiti, que suelen ser principalmente hechos en zonas abandonadas, en zonas en desuso. Pero también la peor de esas reacciones del habitante es justamente deshabitar la ciudad, porque entonces pone en evidencia una ciudad que carece de sentido. Esta ausencia es el indicador de lo que no está, es decir, la vida, la interacción y el sentido de pertenencia. En su desaparición está la narrativa de alteridad, que es todo esto que hemos venido conversando, y aquella que establece una frontera dicotómica entre este habitante y la ciudad, que es justamente lo que acabo de decir. Entonces, en este sentido, el zapato, como metáfora de movilidad y conexión, se convierte en el símbolo de la pérdida de estos vínculos fundamentales. Me parece sumamente interesante esto que estás planteando, ¿no? Porque nos genera otra perspectiva también, ¿no? Quizás las ciudades europeas, o en el caso particular de Alemania, puede contrastar con relación a quienes nos puedan oír, si pensamos en las ciudades latinoamericanas, ¿no? Nosotros estamos pensando en las ciudades latinoamericanas, en nuestras ciudades venezolanas, en Mérida principalmente, ¿no? Donde puede haber un estado de profunda degradación social, justamente por la pérdida de estos espacios habitados. Sin embargo, también es una oportunidad para regenerar esa situación, y ya te lo preguntaré luego, porque definitivamente no sabemos cuáles son los zapatos que nos acompañarán, ¿no? En un próximo movimiento, y los pies que están ahora debajo de la mesa posiblemente luego van a estar entrelazados, cruzando una calle o conduciendo algún vehículo. Lo que sí sabemos es que tanto la ausencia como la presencia de los zapatos y sus pies son definitorios para comprender la importancia de la ocupación del espacio y las formas de habitar que culturalmente nos señalan a nosotros como sujetos gregarios, como mamíferos gregarios. En este sentido me surge otra pregunta, ¿no? Que
que está latente, y eso sí lo vemos a diario acá, que son en las grandes ciudades en las que el vehículo tiene una hegemonía, ¿sí? El vehículo es hegemónico y esto genera una pérdida de la pertenencia urbana. ¿Cómo se relaciona esa hegemonía del vehículo con esta pérdida, Adrián? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Grandes ciudades, grandísimas infraestructuras que se piensan para la evolución y el avance del ciudadano, del sujeto, pero también que le pone límites, ¿no? ¿Cómo lo ves? Muchísimas gracias por la pregunta. Esto es interesante recalcarlo porque justamente se relaciona con lo primero que mencioné, que es el espacio o los espacios de la ciudad en donde el vehículo es hegemónico. Entonces, esta hegemonía del vehículo, pues, ¿qué genera o qué impone? Impone una escala, un ritmo y unas prioridades espaciales que desplazan al peatón a una posición marginal. Esto a su vez se puede ver reflejado, por ejemplo, en espacios públicos que se cierran, que se enrejan, que se pierden, que se desusan, que antes eran escenarios de convivencia y que ahora pues están abandonados, por ejemplo, plazas sin niños, calles desiertas, aceras sin transeúntes, que justamente reflejan una ciudad que pierde su esencia. Espacios públicos que se fragmentan, calles que en intervenciones urbanas se ensanchan para darle más prioridad al vehículo y en este proceso pues las aceras se reducen y además muchas veces cuando se diseña la ciudad bajo estas premisas, se diseña una ciudad con distancias que son hostiles a los pies, es decir, que son realmente incómodas transitarlas o caminarlas porque no te ofrecen absolutamente nada. Entonces, esta transformación pues aliena a los habitantes, convirtiendo áreas urbanas en territorios hostiles y desprovistos de vida. Y en estas zonas justamente lo que vemos es eso, la ausencia de zapatos, la ausencia de habitantes, la ausencia de personas y simboliza la pérdida de movilidad, conexión y pertenencia, transformando a la ciudad en una no ciudad, que es un concepto que desarrolla Manuel Delgado, que justamente habla de eso. Cuando la ciudad no tiene personas, cuando la ciudad no tiene habitantes, la ciudad carece de sentido. Y justamente la hegemonía vehicular lo que crea es una ciudad para desplazarse y no para habitarse. Mira qué interesante todo esto que estás diciendo, porque además en este momento justamente estoy pensando en todas las categorías conceptuales que se derivan también de los espacios de acuerdo a su configuración, ¿no? Hablamos de transeúntes, hablamos de peatones, hablamos de conductores, hablamos de caminantes, de habitantes, que lingüísticamente es todo un recurso fascinante también, ¿no? Que pudiéramos luego desarrollar porque es parte también de la construcción semiótica que vemos sobre el objeto, sus representaciones y el sentido. Ahora, esto que dices, Adrián, me llama también profundamente la atención porque estamos también abordando quizás el aspecto eh, visible menos positivo con relación a los asuntos del habitar estos espacios o del abandono que se ha generado a partir de la hegemonía del vehículo. Pero te pregunto, como arquitecto también, ¿qué estrategias permitirían recuperar el derecho a la ciudad? ¿Has pensado, o no sé, pudiéramos sugerirle a nuestros oyentes en este momento, sobre todo porque nos van a escuchar seguramente otros arquitectos y responsables del urbanismo de las ciudades o de nuestras ciudades latinoamericanas, eh, ¿cómo se puede recuperar el derecho a la ciudad? Bueno, el derecho de la ciudad, la FEBRE justamente lo que dice es que implica devolverle la prioridad al habitante, es decir, el caminar y el habitar como acciones que son principales y que son prioritarias en la ciudad, como una práctica social, pero también como una práctica política. Entonces existe, bueno, justamente la posibilidad de aplicar prácticas urbanas y estrategias de diseño urbano para que la ciudad tenga como premisa justamente el caminar y el habitar. Como mencionábamos previamente, existen un montón de límites en estas áreas de la ciudad, pero también existe la posibilidad de redefinir estos límites transformando espacios residuales en puntos de encuentro que reconcilien lo público con lo privado. Aquí, por ejemplo, tú también hacías referencia a Alemania, a Europa, las ciudades europeas.
en Heidelberg, que estamos ahorita en Heidelberg, podemos observar que hay áreas de las ciudades, como el Altstadt, que son áreas antiguas, en donde vemos una movilidad peatonal y una movilidad del habitar muy interesante, pero cuando salimos a las periferias urbanas, aunque quizás aquí no consigamos los muros y límites que sí podemos observar en Latinoamérica debido a los fenómenos de violencia, pero sí observamos una ciudad que es mucho más incómoda de caminar. Entonces eso también es una perspectiva interesante. Y si pudiésemos hablar de casos de referencia, casos interesantes, pudiésemos mencionar como un caso europeo la ciudad de Pontevedra en Galicia, España, y como casos latinoamericanos, la ciudad de Medellín, en Colombia, que en los años 80 y 90 fue la ciudad más violenta del mundo, con índices de homicidios de 400 homicidios por cada 100.000 habitantes y que se logró recuperar. O Curitiba, en Brasil. En el caso venezolano, pudiésemos mencionar un caso quizá más específico dentro de la ciudad de Caracas, no toda la ciudad de Caracas, pero sí dentro de la ciudad de Caracas, el trabajo que se hizo en el Boulevard de Sabana Grande. Entonces, en perspectiva, pudiésemos decir que es eso, el habitar y el caminar la ciudad permite devolver el derecho de la ciudad a sus habitantes. Esperamos lograrlo, ¿no? Tener más espacios en los cuales también poder recrearnos y pensar de otro modo estas situaciones que nos hacen sujetos sociales, porque somos parte de la construcción de nuestras sociedades. Y esto también lo hacemos y lo reflexionamos desde el punto de vista de los estudios doctorales y las preparaciones que hacemos para salir, ¿no?, del ámbito o del claustro académico e ir a la realidad que transforma, ¿no?, a la realidad social que nos pertenece también. En este sentido, bienvenida Debbie Avendaño, arquitecto, también profesora de la Universidad de los Andes, compañera y amiga con quien hemos reflexionado mucho sobre los hábitos y las prácticas comunitarias. Debbie, desde tu perspectiva como arquitecto, en este análisis de ponerse en los zapatos del otro, que pudiera ser quizás un proverbio, ¿no?, más asociado a otras vinculaciones incluso religiosas o empáticas familiares. ¿Cómo se traduce ese ponerse en los pies del otro desde la arquitectura? ¿Cómo se transforma la empatía en el proceso de diseño arquitectónico debido a la investigación que tú has desarrollado, a las lecturas y a las revisiones profesionales que has hecho en torno a las vinculaciones arquitectónicas? Gracias, Vanessa. Me agrada comentar que la invitación del foro Nosotros y Ellos es la que de algún modo ha llevado al encuentro de nuestro trabajo, a que hablemos hoy de empatía y de ponerse en los zapatos del otro como una expresión que dentro de la práctica arquitectónica ha tenido cada vez más importancia, ¿no? Y por eso es que esta sección o esta última parte la explora, la integra, la busca, porque es como una dinámica que se ha desarrollado a lo largo de la disciplina arquitectónica como de los años 60. Es una búsqueda en ese sentido, de replantearse la arquitectura a partir de nuevos datos de la vida, la arquitectura a partir del otro a quien va dirigido el proyecto, ¿no? Lo otro que también resulta muy interesante es todos los aportes y las investigaciones que desde los años 60 han generado esa aproximación y que se han dado de modo particular entre la antropología, la sociología y la arquitectura. Por eso es que en el apartado que desarrollé, bueno, las contribuciones teóricas de Amos Rapoport o Josette Montañola o Francisco Sánchez Pérez tienen lugar como una base fundacional para discutir, ¿no?, la relación entre cultura y arquitectura o la relación entre los ritos sociales y los espacios que se diseñan. Estos autores muestran cómo la arquitectura está profundamente demarcada, ¿no?, o enmarcada en valores culturales, en valores rituales, en la memoria social, ¿no? Y eso nos muestra un marco en el espacio doméstico, en el espacio residencial, que va a ser el objeto de nuestro estudio más adelante. En este sentido, Debbie, fíjate que has mencionado algo que es muy importante de reconocer, porque quienes
quizás están separados o desvinculados de la arquitectura como disciplina de estudio, solamente ven el producto, la construcción del puente, del edificio, y pareciera que eso solamente se ve representado en un plano o en el término de la ejecución. Pero la arquitectura se piensa, se razona, se analiza, se conjuga con una serie de elementos sociales de pertenencia justamente, en la que miramos a ellos, a nosotros, nos miramos todos en conjunto para poderle dar sentido. Entonces, muchas veces, más que una pieza histórica o una pieza de diseño, vemos representado en un espacio arquitectónico, en un edificio, en una plaza, en una calle, todo lo que somos como seres sociales, como sujetos. Y tú has mencionado importantes nombres y sobre ello quiero preguntarte porque también has investigado algo muy interesante en torno a las narrativas de pertenencia con el proyecto de Aravena. Entonces, me gustaría que comentaras un poco cómo ese proyecto de este arquitecto particularmente revela de algún modo las narrativas de pertenencia sobre las que estamos tratando de convencernos. El ejemplo de Aravena toma lugar en este espacio porque he encontrado como una doble narrativa en el desarrollo de los proyectos residenciales. Por un lado está como la institucional, planificada por arquitectos y urbanistas con gobiernos detrás y una serie de necesidades a satisfacer en números y datos, que en algunos casos pareciera muy desvinculada de las realidades de esas comunidades a las que le diseña, de su complejidad histórica, de sus contingencias actuales. Pero por el otro lado nos encontramos esta otra narrativa emergente, alternativa, como la de Aravena, por ejemplo, que maneja una aproximación desde el diseño colaborativo, participativo, que le da mucho lugar al otro, al cliente. En este caso, la menciona Aravena, el arquitecto chileno Alejandro Aravena, tiene lugar especialmente a partir de que ganó el premio Pritzker de arquitectura. Pero hay muchos otros arquitectos que también han desarrollado este modelo de diseño colaborativo. Si tuviéramos que mencionar uno de nuestro país, podríamos señalar, por ejemplo, al arquitecto Frutovivas, ¿no? Pero bueno, en el entendido desde que de los años 60 ya hay investigaciones que impulsan esta idea y que los arquitectos paulatinamente se han ido sumando a ella, pues bueno, cabe destacar brevemente este ejemplo de Alejandro Aravena con el modelo de proyección participativa desarrollado en el complejo urbanístico Lo Barnechea, en Santiago de Chile, ¿no? Este es un trabajo colaborativo entre arquitecto y usuario, entre arquitecto y futuro habitante, ¿no? Que se llevó hasta un nivel de detalle, ¿no? Y generó debates, discusiones, negociaciones, no solo desde la elección del terreno, sino hasta el nivel de los detalles, ¿no? Como la elección de una bañera o de una caldera de gas. Y todo eso tuvo incidencia en el desarrollo del presupuesto y las fases de la construcción. Entonces todo está amalgamado, todo actúa en conjunto, pero esas decisiones entre ambos, entre cliente y arquitecto, pues ha generado esta relación empática, donde vemos que el arquitecto se puso los zapatos del otro, ¿no? Esta lógica esgrimida por los usuarios que manifiestan sus necesidades y sus contingencias diarias, pues nos sorprende por un lado al arquitecto, pero a la vez lo invitan a ponerse en su lugar, ¿no? Y esta experiencia pues explicita las nociones que ya hemos señalado de pertenencia y de alteridad, y revelan a la edificación como un objeto no acabado, ¿no? Como un objeto que fue susceptible de ser soñado, planeado y que se va construyendo en el proceso, pero vinculado a los anhelos cambiantes de sus habitantes. Es muy interesante esto porque cuando mencionas las necesidades particulares de cada familia, es la misma necesidad que tiene cualquier persona de tener un objeto y de atribuirle significado
de generarle valor y por supuesto de rodearlo de sentido, ¿no? Porque pudiera pensarse que una bañera puede ser un objeto banal, como se piensa de algún zapato de tacón alto, por ejemplo, en algún momento. Pero la realidad de la persona, la realidad del sujeto está acompañada de muchísimos otros elementos. Quizás esa familia en el espacio habitado, por habitar como lo mencionas, necesita más la bañera que un enorme closet, por ejemplo, para guardar muchas prendas. ¿A qué voy con esto? A que estamos hablando de realidades de empatía, de relaciones de pertenencia, de alteridad, la relación de nosotros con ellos y ellos con nosotros, cómo nos vemos en el otro. Y me surge una pregunta que quizás tenga una respuesta abierta y que genere muchísimos otros debates, pero te la hago a ti ahora mismo en eso de sentir lo que el otro siente. Eh, ¿Se puede sentir lo que el otro siente en la arquitectura a partir de todo esto que tanto Adrián como tú han comentado, pero particularmente desde esta idea del proyecto empático, colaborativo, participativo? Bueno, entendiendo la idea de individualidad, podemos saber que, bueno, no hay un absoluto en esa respuesta, no hay un 100% sentir lo que el otro siente. Pero sí resulta muy interesante el cruce disciplinar hacia lo humano, ¿no? Y es allí donde se encuentra el arquitecto y el habitante, ¿no? Porque no podemos hablar solamente de una arquitectura socialmente responsable, como se le ha etiquetado a este tipo de arquitectura, sino que para nuestros efectos y para el foro ellos y nosotros, la obra articulada, ¿verdad? El proyecto, la construcción, el edificio articulado por el arquitecto y por el cliente, que podríamos decir que es un futuro habitante, pero ya lo está habitando desde el momento en que él comienza a participar del proceso de diseño. Sin embargo, has hecho la gran pregunta, ¿no? Y persiste y persistirá sobre si podemos realmente sentir lo que el otro siente, o si seguiremos colocando nosotros mismos distancias insalvables desde nuestras disciplinas, ¿no?, particulares. Creo que el proceso participativo revela tanto las posibilidades como los límites de la empatía arquitectónica y queda a juicio de cada arquitecto desarrollarla o no. Y a juicio de cada uno de nosotros también y de nuestros oyentes, valorar este recorrido que hemos hecho en un tiempo récord para no cansarlos además, pero para sembrar en ustedes la semilla de la inquietud, de la reflexión sobre cómo hemos juntado e integrado interdisciplinariamente tres dimensiones sobre el objeto, el espacio y la práctica arquitectónica, ¿no? Y lo que vemos es justamente cómo estas tres dimensiones se han articulado en un continuum semiótico, donde cada uno de los niveles de los que hemos hablado refuerza y cuestiona positivamente la idea del otro, ¿no? Para pensar justamente. Primero, el zapato como un objeto semiótico que nos enseña que los significados no residen en las cosas mismas, sino en las relaciones que establecemos con ellas, así como lo que Debbie nos acaba de comentar sobre la relación que puede tener una familia con la caldera, con la cocina, con otros espacios. Y esa relación de los espacios urbanos deshabitados que Adrián analiza perfectamente, que son una materialización arquitectónica de fracturas simbólicas que también identificamos en nosotros mismos como seres sociales. Las prácticas empáticas revelan posibilidades y también límites, ¿no?, de trascender nuestras propias fronteras. Nosotros como investigadores en ciencias humanas estamos siempre desafiados por desarrollar metodologías de interdisciplinariedad que no nos separen en lo artificial, en lo individual, en lo estético, en lo político, sino que nos integren justamente y nos hagan mirar con otros ojos las distintas formas, objetos y espacios en los que convivimos como seres sociales.
En este sentido, bueno, lo que comenzó como una anécdota personal se convierte en una invitación a esta reflexión crítica que mis compañeros y yo hemos desarrollado para ustedes el día de hoy, y plantearnos cómo habitamos y cómo es nuestra relación con nosotros mismos, con los objetos y con las relaciones que tenemos con otras personas. Quedan preguntas abiertas, quedan siempre muchas cosas por decir. Podemos revisar luego sus comentarios y hacer una disertación más profunda que nos lleve a otras tonalidades, ¿no? A otras dimensiones de estas mismas ideas. Sin embargo, queremos despedirnos invitándolos a mirar y a preguntarse sobre dónde están sus pies. Yo me pregunto dónde están mis pies ahora mismo, no solamente debajo de esta mesa, sino como objetos simbólicos, como parte de un cuerpo que necesita caminar más. Y en ese caminar, ¿hacia dónde me llevan? ¿Hacia dónde los llevan sus pies? ¿Con qué zapatos voy a caminar el mundo? ¿Con qué zapatos vamos a caminar el mundo? ¿Con qué zapatos ustedes van a caminar el mundo? Nos despedimos con una profunda gratitud a nuestros oyentes el día de hoy y por supuesto hacia todo el equipo que ha permitido que estemos con ustedes, el equipo del Foro Nosotros y Ellos, el equipo ASANDEM, a la Haguegués, a toda su coordinación, y los invitamos a que sigan las redes sociales tanto de la Haguegués como de estos chicos y chicas tan valiosos que nos han permitido este espacio y que participen también en la publicación del material académico que saldrá a la luz el próximo año 2026 sobre el foro Nosotros y Ellos. Muchas gracias. Thank you for listening to the HGGS podcast series, ASANDEM. In this series, we bring you conversations with experts from a wide range of disciplines, from the social sciences to the humanities, from law to economics. If you enjoyed our podcast, we invite you to explore our previous episodes and subscribe to our channel so you never miss a new episode. Stay tuned for more insightful interviews coming soon.